Bienvenidos a esta sesión en la que veremos cómo las empresas abordan la sostenibilidad, no solo como un compromiso ético y una exigencia normativa, sino desde una perspectiva de negocio que genera valor a largo plazo. Integrar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno exige esfuerzos importantes. Implica revisar procesos internos, identificar riesgos y oportunidades, involucrar a la cadena de suministro y apostar por la innovación. Sin embargo, todos estos esfuerzos revierten en beneficios tangibles. Refuerzan la competitividad, mejoran el acceso a la financiación y contribuyen a diferenciar la propuesta de valor en mercados internacionales y consolidan la confianza de clientes, inversores y otros grupos de interés. El propósito de esta sesión hoy es compartir y conocer de primera mano 3 ejemplos muy claros de cómo distintas organizaciones están aplicando la sostenibilidad como parte central de su estrategia. Estas experiencias demuestran que incorporar estos enfoques no es un elemento accesorio ni una tendencia pasajera, sino un pilar fundamental para asegurar el crecimiento, la resiliencia y la relevancia empresarial en el contexto actual. Abordaremos 3 temas principales que ilustran el valor estratégico de la sostenibilidad en la empresa. En primer lugar, conoceremos de qué manera la sostenibilidad les ha ayudado a ser más competitivos y a diferenciarse de sus competidores en entornos cada vez más exigentes. En segundo lugar, veremos cómo la integración de prácticas sostenibles les ha abierto nuevas oportunidades de negocio, permitiéndoles acceder a mercados y clientes que priorizan estos criterios. Y por último, exploraremos cómo incorporar estos enfoques pueden facilitar el acceso a financiación, así como el modo en que este factor condiciona y orienta las decisiones estratégicas de las compañías. Esperamos que este espacio de intercambio sirva para inspirar nuevas ideas y reflexionar sobre cómo cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, puede contribuir a integrar la sostenibilidad de manera efectiva y convertirla en una ventaja competitiva real. Voy a pedirle a Ana Belén Peña, gerente de calidad, cambio climático y medio ambiente en Ferrovial, que suba aquí a acompañarme y dar unos pequeños apuntes. Ana Belén Peña es ingeniero agrónomo como yo. Ah, mira qué bien. Por la Universidad Politécnica de Madrid, como yo. Máster en Tecnología de la Industria Alimentaria por la University College Cork, Irlanda, y MBA por el Instituto de Empresa. Lidera la estrategia global de sostenibilidad y cambio climático en Ferrovial desde hace más de 20 años, empresa que cotiza en los mercados Euronext Amsterdam, IBEX 35 y el Nasdaq. Bajo su liderazgo, Ferrovial ha sido reconocida en los índices Dow Jones SI, que es el CDP, y el FTSE for Good. También participa activamente en comités de la Comisión Europea e ISO junto a Naciones Unidas y otros grupos difíciles de pronunciar aquí, además de ejercer como docente en esta materia. Y yo creo que, Ana Belén, vamos a comenzar con las preguntas. Lo primero es que gracias a la sostenibilidad, Ferrovial ha conseguido ser competitivo en mercados internacionales y convertirse, de hecho, en la empresa del sector de construcción e ingeniería más sostenible internacionalmente. ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, pues además de mucho trabajo, ser muy ejecutivos, ¿no? Y muy eficientes, yo lo diría que una de las principales claves es que, además, estuve hablando de este tema la semana pasada en Sevilla. Me preguntaba Naciones Unidas de cómo deberíamos establecer una estrategia de sostenibilidad. Yo creo que la principal de las claves es poner a nuestros stakeholders en el centro de la estrategia. Y deberíamos de evitar patrones que muchas veces las empresas caemos en esa trampa, y es crear muchas iniciativas que son muy imaginativas, que están de moda, pero sin embargo no responden a los requisitos de nuestros clientes, de nuestros inversores, de los analistas, del sector financiero. Entonces, es muy importante escucharles, es muy importante saber qué esperan de nosotros, y en base a eso hay que establecer cuáles son las líneas de actuación. Luego, es muy importante establecerse unos objetivos, unas métricas, pero lo más importante
es también cumplir. Y eso da muchísima solvencia, muchísima seguridad al mercado a la hora de tomar la decisión sobre en qué empresa tengo que invertir, ¿no? Y eso es una cosa que nosotras sí que estamos haciendo y estamos intentando evitar poner en marcha todas estas iniciativas que aparentemente son muy bonitas, pero es que incluso es que no tienen impacto y no están alineadas con la actividad de la compañía. La segunda clave, que es un tema que yo creo que ahí sí me siento bastante orgullosa, es nos adelantamos, damos un pasito por delante, nos adelantamos a toda la legislación que va a venir o que hay que implementar y a todas las iniciativas de sostenibilidad que hay en el mercado. Y esto es bueno por dos razones. Primera, es buena porque sientes más confort cuando tienes ya que cumplir con una legislación, ¿no? Que en los últimos años en Europa hay muchísima legislación, principalmente medioambiental y de sostenibilidad. Pues cuando llega el momento de tienes que cumplir con ella, oye, nosotros ya hemos hecho los deberes y eso da bastante confort. Pero la segunda ventaja es que te conviertes en referente. El poner a implementar y analizar todas las iniciativas con tiempo, te vuelves en referente, porque marcas el camino de cómo se debe de cumplir con la legislación o cómo se debe de responder a todas estas iniciativas que nos vienen de fuera. Y esto es bastante ventajoso, sobre todo si lo haces de una forma coherente, ¿no? Que las demás empresas igual se fijen en, oye, cómo lo está haciendo a lo mejor Ferrovial en estos temas. Y luego la tercera clave sería el equipo que tenemos entre la compañía. Nosotros no funcionamos de forma estanca. Nosotros no somos, esto es una cosa de sostenibilidad y de la dirección de sostenibilidad, sino que el engranaje es perfecto. Y es perfecto porque hablamos directamente con el director comercial. El director comercial, cuando va a hablar con los clientes, sabe de qué está hablando para dar la mejor oferta y propuesta. Hablamos con las direcciones técnicas. Las direcciones técnicas saben que cuando tienen que hacer un nuevo proyecto o tienen que dar una vuelta, una revisión a los proyectos que nos vienen de los clientes, que tienen que pensar en que hay que hacerlo desde un punto de vista medioambiental, y un punto de vista medioambiental supone el hacer diseños más eficientes, con menos materiales, pensar en que hay que evitar los dimensionamientos innecesarios y que hay que incorporar todos aquellos materiales no bajos en carbono o reciclados o los últimos materiales que están apareciendo. Es importante integrarlos en el diseño. Y lo mismo pasa con compras, pero esto pasa a lo largo de todas las direcciones y de todas las empresas de la compañía. Entonces, esto es lo que nos hace estar ahí posicionados. Y en definitiva, y para terminar, te diría que en general la sostenibilidad no solamente es un motor de innovación, sino que además es un modo de atracción de capital para la compañía. Muchas gracias, Ana Belén. Otra pregunta, ¿qué os piden vuestros grupos de interés que os posiciona como una de las empresas más sostenibles? Pues mira, como les escuchamos, ¿no? Y estamos activamente hablando con ellos, te diré que en temas de sostenibilidad donde ellos ponen el foco es en los temas medioambientales y en concreto en temas de cambio climático. De hecho, para darte un ejemplo, nuestros principales activistas dentro de la compañía son nuestros inversores. Nosotros tenemos un compromiso que es Say on Climate. Eso significa que en las juntas de accionistas presentamos nuestra estrategia de cambio climático y presentamos cómo vamos a cumplir con esa senda de descarbonización. Y tenemos el apoyo de más del 96% de nuestros inversores. Entonces, ellos nos piden trabajar en estas materias y nosotros hemos dado respuesta a estas necesidades que ellos tienen. Pero lo mismo pasa con los analistas y pasan con los clientes. Por ejemplo, hemos sido pioneros, fuimos la primera empresa de infraestructuras a nivel mundial en tener unos objetivos que son coherentes y ambiciosos, avalados por la iniciativa del Science Based Target.
Pues eso nos ha dado mucho respaldo con los inversores y con nuestros grupos de interés. Después, esto está apoyado por un plan que hay por detrás, que es un plan que está creado de abajo arriba, porque lo que queremos es, lo primero, no solamente tener unos objetivos, sino saber cómo los vamos a cumplir, ¿no? Y eso supone de un trabajo que hay por detrás serio, de saber que tenemos que comprar electricidad renovable, que tenemos que descarbonizar la flota, que tenemos que invertir en energías alternativas a las fósiles, porque no todos los procesos se pueden electrificar, y todo eso está recogido por detrás de una forma técnica, una forma coherente y con los impactos financieros que van a suponer y las inversiones. Pues esto es lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Que para las nuevas inversiones analicemos los riesgos de las inversiones desde un punto de vista climático, pues también lo tenemos en cuenta. Que trabajemos con nuestras cadenas de suministro, lo tenemos. ¿Qué otros aspectos? ¿Cómo manejamos la huella hídrica? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cómo incorporamos los nuevos materiales dentro de nuestras compras? Y luego ahora, yo creo que el siguiente punto que está por desarrollar es todo el tema relacionado con la biodiversidad. Esto es un tema que ayer leía en la Unión Europea, que quiere ya desarrollar lo que son unos créditos de la biodiversidad, ¿no? Para que las empresas podamos compensar nuestro impacto en la biodiversidad con esos créditos, pero por detrás hay que desarrollar las metodologías. Pues nosotros llevamos 10 años ya trabajando en esas metodologías, porque es un tema técnico que al final se le pondrá un precio y saldrá al mercado para que las empresas estemos, ¿no? Pues es un poco adelantarse, primero escuchar qué es lo que se espera de nosotros, saber cuál es nuestro papel dentro de esta función y hacer los deberes que nos corresponden. Impresionante. Muchísimas gracias, Ana Belén. Gracias. Le voy a pedir ahora a Mar Bernal, directora de Sostenibilidad y Cadena de Suministro de Lightsource BP. Durante 2 años trabajó en línea de desarrollo de negocio del área espacio e Indra, donde tuvo la suerte de conocer y vivir la transformación del sector, colaborando en proyectos de gran escala con organismos como la ESA, EUSPA o SATCEN. Esta etapa le permitió entender en profundidad la dimensión institucional y tecnológica del sector aeroespacial. En la actualidad es directora de Sostenibilidad y Cadenas de Suministro de Lightsource BP. Mar, ¿cómo ha integrado Lightsource BP la sostenibilidad en su estrategia de expansión internacional y cuáles han sido las claves prácticas para posicionarse en mercados tan competitivos como Australia o Estados Unidos? Pues gracias a todos por la invitación, y la verdad es que sostenibilidad dentro de Lightsource BP es uno de los pilares estratégicos que tenemos, aparte de ser uno de los valores dentro de los core values de la empresa. Y esto se traduce en que en todas las fases del proyecto nosotros tenemos criterios ESG. Y una de las áreas más relevantes que tenemos es el área de cadena de suministro. Actualmente en el sector energético, el tema de los derechos humanos y todo el tema de la huella de carbono en las cadenas de suministro, la circularidad de cómo vamos a gestionar todos los equipos dentro de las plantas solares que nosotros realizamos, pues es un tema que preocupa bastante. Y hablando de cuáles han sido las claves, pues es que no vamos a inventar la rueda, y está muy en línea con lo que Ana nos contaba. Existen 2 claves en las empresas, y una para nosotros ha sido la anticipación y otra ha sido el compromiso. Por ejemplo, uno de los temas más candentes que tenemos es el tema de el uso o las violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro de los paneles solares, y más en concreto la extracción del polisilicio, que es uno de los raw materials, de los minerales. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido hablar
con nuestros clientes, hablar con nuestros inversores, tratar de entender qué esperáis vosotros en un proceso de debida diligencia. Todo eso lo hemos traducido a unas especificaciones y esas especificaciones, antes de meterlas, antes de, digamos, de ya ponerlas en marcha, las hemos discutido con nuestros proveedores. La mayoría de nuestros proveedores dijeron, no podemos hacerlo. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya no es una cuestión de si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo, es una cuestión de qué vamos a hacer. Y ahí se establecen las colaboraciones, que es tan importante en este tema de sostenibilidad, donde todos nos ha pillado un poco en pañales. Entonces, esa anticipación que nos contaba Ana, de ese diálogo, esa escucha activa, pero tanto aguas arriba como aguas abajo, y llegar a un punto común donde decir, oye, esto es lo que vamos a hacer, tenemos un plan para llegar hasta aquí, no estamos ahí aún. Y eso hacérselo saber de una forma transparente a, digamos, nuestros stakeholders. Una vez hecho esa, la segunda clave es el compromiso. Nosotros hemos, para todo el tema de derechos humanos en la cadena de suministro de los paneles, y ahora que estamos empezando también en el tema de almacenamiento con las baterías, y hablamos de minerales como el litio, el cobre, el níquel, que también están muy asociados a todo el tema de la explotación medioambiental y de la explotación de derechos humanos, tenemos especificaciones al nivel de las especificaciones técnicas, y todo eso va o forma parte de lo que es nuestro contrato. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que sea algo que está integrado en la empresa, que sea parte de la estrategia, que se tomen decisiones, que anticiparse a qué es lo que está viniendo, qué es lo que nos van a pedir, y todo eso tener un firme compromiso para llevarlo a la realidad a través de cláusulas contractuales cuando nosotros estamos hablando con nuestros proveedores. ¿Y podrías poner un ejemplo concreto de cómo vuestra apuesta por la sostenibilidad os ha permitido acceder a nuevas oportunidades? Pues hay un caso que es muy, muy relevante con la entrada, además que nosotros estamos en un foro de internacionalización, la apertura de negocio en Nueva Zelanda. Era un concurso, se abre un concurso en Nueva Zelanda para uno de los mayores proyectos solares en ese país. Entonces entramos en licitación, varias empresas, y en ese transcurso de que está sucediendo la licitación salen en los medios de comunicación un boom de noticias sobre el riesgo de los derechos humanos en la construcción de plantas solares. ¿Eso qué hace? Pues hace a los inversores, a los off-takers, que son los que nos van a comprar la energía que producen en esos parques, este riesgo está ahí, este riesgo lo podemos tener. Con lo cual, claro, uno de los puntos muy críticos fue el tema de la debida diligencia. Los procesos de debida diligencia para pasar esa licitación fueron bastante exhaustivos. Nosotros, un poco linkando con ese tema de que somos una empresa que creemos en esto, que nos anticipamos, que hablamos y que sabemos, digamos que ya teníamos estos procesos preparados, con lo cual para nosotros fue un camino, yo diría, bastante más fácil que otras de las personas que les pilló un poco de sorpresa, a decir, porque claro, cuando te dicen, oye, ¿tienes un proceso de debida diligencia? Tengo un proceso de debida diligencia de acuerdo a la OCDE. Oye, pero muéstrame que ya lo has implantado. Aquí tienes evidencias. Y lo mejor de todo es que, a ver, hacer un proceso de debida diligencia no es para tener un 10. Si hacemos un proceso de debida diligencia es porque sabemos que existe un riesgo, que existe una necesidad. Entonces, lo más importante a la hora de hacer todo esto, y creo que a nosotros nos dio muchos puntos, es que nosotros habíamos detectado cosas, pero esas cosas todas tenían un plan
acordado con el proveedor que muchas de ellas ya estaban cerradas y otras estaban en fase. Entonces, eso da mucho respaldo a la hora de... Bueno, el resultado fue que cogimos ese proyecto, hemos construido el proyecto y lo bueno, que es un poco también apuntando a lo que decía Ana, que ya te vuelves un poco como referente. Entonces, claro, ya, a ver, todo este tema... por supuesto, los documentos, las ofertas importa, pero el boca a boca importa mucho. Y los sectores al final no son tan grandes y nos conocemos todos. Y el hecho de decir, oye, sí, mira, yo, Lightsource BP tiene unos procesos de debida diligencia que creemos que... Pues eso ayuda mucho a la hora y bueno, pues ahora estamos ya en otros proyectos. ¿Y qué consejos prácticos darías a empresas españolas que quieren internacionalizarse en el sector energético poniendo la sostenibilidad en el centro? Pues yo creo que lo primero es, la primera reacción natural es, otro impuesto más, otro proceso más, más papel burocrático. Yo me acuerdo cuando salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hablábamos en las empresas, y yo de aquellas estaba ahí muy linkada a la operación, era, si hacemos todo esto, paramos la producción. Y eso fue lo primero que dijimos. Y después hemos visto que qué empresa seria no tiene un programa serio de protección, de seguridad y salud a sus empleados. Y se ha visto todo el beneficio que ha traído todo eso a la hora de todo este coste oculto, aparte del coste de los absentismos y todo esto. Pues la sostenibilidad es lo mismo. Si lo hacemos simplemente como la ISO 9001 cuando empezaban de, oye, mira, que tenemos que tener la ISO, pero no me líes mucho, ¿eh? O sea, tú, ¿qué papeles hay que tener? Si vamos pensando en hacer sostenibilidad de esa forma, al hacer un check the box es muy arduo, es muy difícil y no vamos a tener ningún beneficio. Sí, lo hacemos desde el punto de vista de negocio, de estrategia, donde decimos, a ver, voy a entrar en un nuevo país, imaginemos que voy a un nuevo país, voy a medir mis impactos medioambientales, mis impactos sociales, tanto de dentro a fuera como de fuera hacia adentro, y pongo un plan, pero un plan con un caso de negocio, con un business case, porque la sostenibilidad ya no estamos en la era de la responsabilidad social corporativa, ya estamos en la era de que la sostenibilidad se integra en el negocio. Y si se integra es para obtener un resultado. Y vamos a obtener un resultado a veces económico, a veces vamos a tener un resultado de licencia social. Y después, a nivel individual, ya me voy un poco más a la parte emocional que existe, aunque nos la queremos tapar de números y tal, pero la parte emocional existe. Y ir a trabajar a una empresa que cree en todo esto y que tu trabajo sabes que aporta para hacer la vida un poco mejor a los demás cuando estamos hablando de cadenas de suministro, porque a lo mejor a nivel 1 no lo vemos, pero a nivel 2, 3, 4 y 5 existen verdaderas aberraciones. Y lo hablo con conocimiento de causa. Entonces, yo creo que lo primero, hay que creérselo. Lo segundo, tenemos que llevarlo como parte de la estrategia. Y lo tercero, no vayamos solos. Esto estamos empezando, está todo por aprender. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un grupo muy activo que pertenecemos a distintas asociaciones, y esa sinergia de asociaciones donde todos juntos tratamos de crear sinergias y de ayudarnos unos a otros, digamos que es lo que va a facilitar la implantación de todo esto. Muchas gracias, Mar. Le voy a pedir ahora a Tomás Conde que suba aquí a la palestra. Las preguntas, sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que las vaya escaneando el código, nos las puede ir haciendo y al final las vamos a responder. Tomás, director Estira de... las piernas, hombre. Ah, sí. Tomás, director de ESG, ¿no? Y Sí. Finanzas Sostenibles de Correcto. NFQ. Trabajó en BBVA durante más de 25 años, donde ejerció
numerosos cargos directivos y en diferentes países. Fue su primer director de sostenibilidad durante 11 años y fue su representante en Naciones Unidas. Sí. Aparte de otras instituciones varias que aquí mencionadas. Todas inútiles. De 2014 a 2016 y como secondí de BBVA creó y dirigió en Washington DC la unidad de inclusión financiera digital de las instituciones financieras internacionales. Y desde 2021 es el director de ESG, Sustainable Finance, en la consultora financiera y de riesgo NFQ. Y es además ESG Senior Advisor de la Asociación Española de Relación de Inversores. Es embajador del International Integrated Reporting Council y ha sido Senior Advisor de Sostenibilidad en Llorente y Cuenca. Es miembro del Spain SIF, OFISO, AECA y del Instituto Español de Analistas Financieros. Es patrono de la Fundación AZ. Tomás es economista por la Universidad de Valladolid y máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial y PDG por el IES. Tiene un ESG Certificate de la EFAS. Es profesor de ESG de la Sustainable Finance del Instituto de Empresa y del Instituto de Estudios Bursátiles, entre otras muchas cosas. Y me quedo aquí, ¿no? No, fenomenal. Si es que bueno, yo empiezo con la pregunta: ¿cómo puede la sostenibilidad mejorar el acceso a financiación para las pymes, especialmente en el contexto actual de presión regulatoria y de nuevos marcos de riesgo? Fenomenal. Bueno, gracias por la invitación, espero que escuchéis bien. Sostenibilidad es negocio, estrictamente negocio. Y eso tiene que quedar muy claro, y también para las pymes, porque es una realidad. Trabajando con entidades financieras durante toda mi vida, de hecho ahora estoy en una consultora financiera de riesgos y tecnología que trabajamos mayoritariamente al 80% para entidades financieras, estamos lógicamente ayudando a las entidades financieras primero a integrar los marcos regulatorios que son erráticos, confusos y la madre que lo parió, a veces de complicadísimos. Pero el objetivo final de todo esto es el tejido empresarial, empezando lógicamente por las compañías más grandes. Empezamos porque sabéis que el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, que se ha definido como maquiavélico, otorgó a las entidades financieras un rol que no les correspondía en ninguno de los casos, que lo definía muy bien José María Roldán, el expresidente de la Asociación Española de la Banca, que decía: los bancos no somos los guardianes del medio ambiente. Bueno, pues se la metieron doblada y a mí me pareció maquiavélico e interesante, súper. ¿Por qué? Pues porque al final los bancos, para cumplir con sus ratios respectivos, el Green Asset Ratio y una serie de ratios adicionales que influyen en el coste de capital, por descontado, necesitan tener datos concretos, trazables y fiables del comportamiento ambiental, incluso social, en menor medida, sobre todas las contrapartes. Por lo tanto, aquellas compañías, aquellas pymes, aquellas empresas que tengan cifras, datos, números que permitan no solamente valorar cuál es el riesgo de prestar a esa entidad, sino incluso cuál es el impacto de esa entidad concreta en los entornos donde hace negocio, ayuda mucho a modelizar los riesgos. Entonces, las entidades financieras y las pymes y las contrapartes y el tejido empresarial en general tenemos todavía tres problemas. Uno, los datos que tenemos todavía no son lo suficientemente solventes, buenos, como para modelizar riesgos y hacer escenarios climáticos o escenarios de descarbonización. Dos, todavía, y seguro que muchos de los que me escucháis estaréis de acuerdo, porque sé que muchos de vosotros conocéis lo que estoy diciendo, hay demasiados estándares, y has visto un montón de acrónimos que tenemos, tú me lo has dicho antes, muchos estándares que imposibilita la comparabilidad. Esto es un tema espantoso que llevamos con él desde el 99. Hay 800.000 acrónimos, ¿a cuál peor? Y en tercer lugar, como mencionaba antes, la regulación es tan, no sé cómo calificarla, tan abusiva, tan excesiva, tan tremenda, tan tsunami, con el posterior marcha atrás empujado tanto por el Trump famoso como por los informes Draghi europeos y Letta y demás, que al final ha generado un desconcierto extraordinario en el tejido empresarial, y no solamente a las entidades financieras, que por supuesto lo hay,
sino también en aquellas compañías que, estando afectadas por una regulación en materia de, no sé, un CSRD, un FSDR, un taxonomía, que llega un momento que no saben para dónde tirar. Y esto es grotesco y espantoso. Y yo creo que Europa, a mí me parece muy bien que hayamos topado con la bestia que yo viví en su primer mandato en Washington con Trump, que lo hizo bastante bien, pero no era tan bocas como ahora. Y lo que ha provocado es un movimiento que yo creo que era muy necesario y que ha provocado una reacción por parte de Europa a decir, señores, no vaya a ser que esto hagamos justo lo contrario al título, que esto sea una desventaja competitiva diferencial frente a compañías que no están sujetas a la regulación europea y que no podemos. Y aquí muchas de las que están aquí, de hecho estaba aquí hace un rato Ana, trabajamos con Ferrovial, es una compañía cojonuda, la verdad, en todos los aspectos y también en materia de gestión de riesgos e impactos. Con lo cual, lo que no podemos hacer es perder competitividad derivado del exceso de regulación y su difícil interpretación. Esa es la realidad. Por lo tanto, para responder concretamente, ¿cómo hacer competitivos? Teniendo datos que permitan a las entidades financieras, mayoritariamente, porque esto es un tema de materialidad financiera, no es un tema de materialidades bobadas ni dobles materialidades, no. Esto es materialidad financiera, que por cierto la materialidad de impacto es materialidad financiera. Necesito datos y si no tienes datos difícilmente voy a poder valorar cuáles son los impactos y las oportunidades también como entidad financiera que yo quiero financiarte. Con lo cual aquí las entidades financieras lo están haciendo muy bien, especialmente las grandes. Estuvimos recientemente juntos en Cali, que por eso nos conocíamos. Cuando hemos llegado, joder, nos conocemos, Manuel. Y efectivamente, estuvimos en una empresón en la red eléctrica española de Colombia, magnífica compañía y estupendo. Pues todo esto son ventajas competitivas. Si yo soy capaz de tener esos datos y los bancos los quieren para cumplir con sus ratios, atención, porque los bancos lo necesitan. Es decir, en un momento dado digo, oye, macho, abárátame el financiamiento porque yo te estoy dando datos muy útiles para ti. Lo que pasa es que muchas compañías no sabemos que los bancos, las entidades financieras, las aseguradoras están sujetas a una serie de regulación en la materia muy exigentes y requieren datos. Pues toma datos. ¿Y qué retorno económico concreto puede esperar una pyme al invertir en sostenibilidad más allá del cumplimiento o reputación? Bueno, tema de reputación yo lo niego. O sea, reputación, eso no tiene nada que ver con el mundo de la sostenibilidad. Y olvidaos de la reputación. O sea, lo que no se mide no se gestiona, lo que no se comunica no existe. Ventajas, elegibilidad pura y dura. Yo quiero que mi compañía sea elegible, que sea más elegible que la competencia. ¿Por qué? Porque yo gestiono mejor mis riesgos, yo gestiono mejor mis oportunidades, yo gestiono mejor mis dependencias, de tal forma que cualquier persona que a mí se acerque, ya sea un proveedor, una licitación pública, un proceso de homologación de proveedores o lo que sea, se dé cuenta que yo lo estoy haciendo mejor que los demás y por lo tanto, para empezar, tendré menos riesgos. Y por lo tanto, yo estaré encantado de involucrarme contigo, ya sea financiador, ya sea regulador, supervisor, lo que quieras. Es pura elegibilidad. Es así de sencillo y así de difícil. Por supuesto, lo que no es ni comunicación, no es PR, como era antaño, lo he mencionado creo que antes Mar, me parece que has dicho algo. O sea, olvidaos de eso no lo es. O sea, las entidades financieras no se chupan el dedo, van a muerte a por datos, a por cifras, a por coste de capital, a por ganar pasta. De esto se trata, esto es un negocio, esto no es otra cosa más que un negocio. ¿Y crees que esto puede suponer una ventaja para una pyme frente a una gran empresa? Absolutamente sí. Bueno, frente a una gran empresa, la desventaja que tienen las pymes son como siempre los recursos. Problema, como antes os mencionaba, la regulación europea es absolutamente insultante para el tejido empresarial pyme. Yo estoy en todos los foros, por supuesto en COE, y al final, de hecho, estamos colaborando junto con el Libro Verde de Finanzas Sostenibles del Ministerio, Cuerpo estaba aquí hace un rato, y Secretariado por Transición Ecológica y Reto Demográfico. El objeto del Libro Verde de Finanzas Sostenibles es precisamente hacer, entre otras cosas, acción 3, guías sectoriales concretas que ayude a las pymes a acceder de mejor forma y más barata, a la medida de lo posible, a financiación derivado de lo que estoy contando. Yo tengo datos, tengo políticas, tengo sendas de descarbonización bien trazadas, tengo objetivos, tengo toda la parte social cubierta, cumplo con la legislación por descontado, pero además yo estoy haciendo cosas que quizás otros no estén haciendo y por lo tanto en una licitación pública, en un concurso, en un proceso de homologación de proveedores o donde sea,
oye, comparen, miren mis datos. ¿Que no se los creen? Hacen bien en no creérselos. Pues que además tengo una verificación de tercera parte independiente, un Big Four. ¿Vale para algo? Pues no, tampoco. Pero bueno, por lo menos ya cuando tienes un número eres capaz de comparar, de exigir, de pedir, de trazar, y ese es el tema. Por lo tanto, es que es tan sencillo como lo que estoy diciendo, y esto lo digo porque llevo en esta... iba a decir porquería. Llevo en este negociado desde el año 1999, 28 años en BBVA y 5 años ya en una consultora financiera de riesgos y tecnología. Y ahora mismo esto es un tema mayoritariamente de cumplimiento, pero los que son más inteligentes lo convierten en una ventaja competitiva diferencial. Así de sencillo. Y estoy sujeto a todas las preguntas. El que tenga dudas, lo hablamos, por favor. No sé si hay alguna que hace un pregunta. calor aquí de cuyons. David, ¿alguna pregunta? Porque no... David, tú que eres un incrédulo, pregunta. Bueno, pues entonces agradecer a todos los que nos habéis seguido, y para concluir, las intervenciones que hemos escuchado yo creo que demuestran que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión de reputación y cumplimiento normativo, sino un elemento de competitividad empresarial esencial que transforma de manera la manera de hacer negocios. Hemos visto ejemplos concretos con una visión como una visión sostenible puede abrir puertas a nuevos mercados, generar confianza y asegurar la viabilidad de los negocios en el largo plazo. También hemos comprobado que integrar estos criterios requiere liderazgo, compromiso y capacidad de adaptación, pero que estos esfuerzos se traducen en ventajas competitivas claras y en un posicionamiento diferencial. Confiamos en que estas experiencias hayan sido de utilidad para todos los que nos habéis seguido en directo o en vídeo, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias.